Shalom, shalom a todos que están mirando. Le habla David Moshe Otero de los Caminos de Israel. Aquí vamos a continuar con el estudio de 1 Samuel y estamos en los últimos versículos del capítulo 10 de 1 Samuel, o como dicen en hebreo, Aleph Shmuel. Y estamos aquí mirando los últimos versículos de este capítulo 10, que ya vimos que Shmuel le ungió con una vasija de aceite a Shaul. Y leemos: entonces preguntaron otra vez al Eterno, verso 22, ¿acaso vino aquí el hombre? Y respondió el Eterno, he aquí que él está escondido entre el bagaje. ¿Qué está haciendo Shmuel escondido en el bagaje? Entonces corrieron y trajeron de ahí, y cuando se paró en medio del pueblo, era más alto que todo el pueblo, y desde su hombro arriba, y dijo Shmuel a todo el pueblo: ¿han visto al que ha elegido el Eterno, que no hay nadie como él en todo el pueblo? Entonces exclamó todo el pueblo diciendo: Yehi Hamelech, o viva el rey. Y recitó Shmuel al pueblo las leyes del reino, y las escribió en un libro, que lo depositó delante del Eterno, y envió a Shmuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. También Shaul se fue a su casa en Gibá, y fueron con él los hombres valientes, que el Eterno los hizo conmover, mas algunos hombres perversos dijeron: ¿cómo nos habrá de salvar este? Y le despreciaron y no le trajeron presente, pero él, Shaul, guardó silencio. Estos versículos son muy importantes para entender el inicio de el reinado, o el trabajo, la obra que el Eterno hizo como misión para el rey Shaul. Inmediatamente hallamos la duda: ¿por qué se escondió Shaul entre el gabaje? ¿Qué es lo que él estaba escondiendo, si estaba escondiendo algo? Pues nos dicen nuestros sabios que aunque fue tomado y la fuerte cayó sobre él varias veces, y aún preguntaron lo que es el Urim Betumim, que era en sí donde el sacerdote llevaba el nombre sagrado para confirmar que esa selección iba a ser de parte del divino, de Dios, y que no había ninguna duda en cuanto que él era el elegido de Dios. Todavía habían gente que pensaban: pues Shaul viene de una tribu de lo más pequeño, de una familia de lo más pequeño, y él siendo el más pequeño entre la familia. ¿Quién es él? Interesante que dice que se escondió entre el bagaje. En hebreo es el hakelim, literalmente entre las vasijas de las casas del que había venir esos bagajes. Y fue aquí que huyó de su alta posición. Imagínense siendo elegido para ser rey sobre todo Israel. La responsabilidad, él entendió, era algo increíble, algo que no se podía imaginar. Fue esta la razón que nos dicen los sabios, que él se escondió en el bagaje. Era en su nivel de humildad, que no se sintió digno de tal posición. El Midrash Haggadah al Rabino Tahuma, el Levíticos 1, explica: a las vasijas se refiere al Urim Tumim, es decir, que quizás no se sentía él digno de esta alta posición, y no habría de asumirlo, no sea que hasta podían preguntar al Urim Tumim. Y fue ahí cuando le preguntaron, y fue logrado, claramente fue declarado de parte de Dios, y todo cayó al favor de lo que es el rey Saúl. Esto fue un perfecto ejemplo de la modestia de Saúl, o Shaul, y su humildad de antes mencionado, y el Midrash trae una conclusión que en sí huye de lo que es ser el director
el rey por causa de su honor y gloria que se involucra en ella. Este perseguimiento lo sobretomó de una posición de ser dirigente. De otra mano, habría de tomar lo que es el liderazgo o el reinado de una posición que él huía de ella. Esto lo vas a ver en todos los líderes verdaderos del pueblo de Dios, que en sí huyen el deseo y el querer ser el líder, porque saben que es una responsabilidad mayor. Tú has visto, dice el verso 24, ¿acaso tú has visto? Dijo Shmuel a todo el pueblo, ¿han visto al que ha elegido el Eterno? Que no hay nadie como él en todo el pueblo, literalmente en cuanto a la humildad, a su estatuto, a su belleza. Era un hombre guapísimo en los estándares de ese tiempo. Entonces clamó todo el pueblo. ¿Qué fue lo que clamó? Mira lo que el Eterno nos dio a nosotros como rey, como él no hay ningún ordo, aún entre las naciones. Y dijeron, Yehi Amelech o Yehi Melech, vive el rey. Es decir, que sea exitoso el rey sobre el pueblo de Israel. Y en esta manera lo rinde también el rabino Kimshi y muchos otros comentaristas, de la misma manera que en sí estaban deseosos de que reinara el rey sobre ellos y que tuviese éxito en todo lo que habría de poner su mano a hacer. Y esto es algo común, y más cuando se entiende que fue algo que fue traído como providencia divina de parte de Dios. Ahora, ustedes se preguntan, ¿cómo va a ser elegido o escogido el futuro rey de la casa de Israel? En la misma forma, en la misma manera y mismo protocolo. Y es por esto que nosotros sabemos que muchos que han surgido en nuestra historia no han logrado ser el ungido de Dios, apartado por Dios, así como fue el rey Saúl. Y también como lo vemos más adelante cuando entramos sobre el escogimiento del rey David. Shmuel le dice al pueblo las leyes del reino, es decir, cuáles son las reglas, cuál es la obligación de este reino bajo Saúl. Y la escribió en un libro que lo depositó delante del Eterno. Y envió a Shmuel y a todo el pueblo, cada uno a su casa. Claramente las leyes, lo que es la constitución, lo que es la legislación del pueblo de Israel fue establecido por el profeta Shmuel a Saúl y dio a todo el pueblo para que tuviesen garantía de este gobierno de una monarquía y cómo iban a proceder. Él envió a Shmuel a todo el pueblo y cada uno a su casa. Ya escogió el Eterno quien iba a ser rey sobre todo Israel. Veamos el verso 25. En esta manera leemos en esta sucesión la manera del reino que habría el derecho sobre la nación, y este se infiere al capítulo 8, verso 9 al 17, si habrían de aguantar y enumerar todos los privilegios de un rey o de los reyes. Sin embargo, fue repetido en este pasaje como un aviso al pueblo de lo que estaban por delante de ellos, y fue así que se refirió al derecho que tenía el rey de demandar al pueblo obediencia o ser castigado. Era también una consecuencia de no hacerle caso al rey. Y es aquí que él escribió todo esto en un libro que se mantuvo como archivo y libro para las futuras generaciones. Ante del Señor significa en el arca santo que estaba presente de la presencia divina. El verso 26 también nos dice que también Saúl se fue a su casa en Giba y fueron con él los hombres valientes que el Eterno los hizo conmover. Muy importante, esto se nota porque vemos que tenía el apoyo del pueblo, tenía el apoyo de los profetas del pueblo, tenía el apoyo de estos hombres temerosos de Dios en cuanto a asumir el papel de rey. Y aquí deducimos el pasaje de la coronación de un rey que involucra dos factores muy importantes. Número uno, la providencia o el escogimiento divino. Número dos, la unción por un profeta. Estos son dos aspectos que tienen que estar presentes también
en la unción y la aceptación del pueblo del Mesías que ha de venir. La aceptancia del pueblo también era importantísimo, siendo que Shaul percibió el caso que había un factor faltante, este había de regresar a su casa y uno al pueblo. Y es por eso, cuando usted lee en otras literaturas que fue rechazado fulano de tal por el pueblo de Israel, el rechazo indica totalmente negación del título de Mashiach y Comordei. A los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron, y por lo tanto a este que no lo recibieron fue rechazado como un candidato de Mesías y Comordei sobre Israel, y no puede ser cambiado jamás. Por eso todos aquellos que se presentan para ser rey tienen que ser aceptados por Dios, puesto por Dios, sí, ungido por el profeta, sí, y aceptado por todo el pueblo de Israel. Si la mayoría no lo acepta, no puede reinar como Mesías Melech Israel, Mesías Rey de Israel. Pero que esto sea claro, como lo que es la luz al día. Si el candidato es rechazado en cualquier del proceso, no puede ser Rey de Israel y no se considera ungido por Dios, aunque si habla en lenguas, aunque si hacen milagros, aunque si hacen prodigios, aun si se levantase de los muertos, no se le puede considerar el Mashiach, hijo de David, o hijo de Benjamín, o hijo de Shaul. Queda fuera totalmente de consideración en este protólogo o forma de confirmar quién es y quién no es el Rey de Israel. Ahora leemos para que vean algo interesante. En el mismo último versículo del capítulo 27 de este capítulo 10 leemos: mas algunos hombres perversos dijeron, ¿cómo nos habrá de salvar este? Y le despreciaron y no le trajeron presente, pero él guardó silencio. Una banda de gente tiene varias connotaciones. Banda, en hebreo es Ha'il. La palabra tiene varias significancias: fortaleza de posesión, valor, ejército, pueblo. Y esto es traducido aquí como hombre de valor, Anshei Ha'el, que fueron que estaban apoyándolo, siendo que eran hombres de fuerza, fortaleza, era una banda, y siendo que eran, los comentaristas hablan peculiarmente del silencio de este punto. Estamos inclinados a estar de acuerdo con Jastrow, que rinde esta parte como simplemente una banda, un grupo, y de acuerdo a esta traducción no hay palabras que están perdidas, cuyo corazón había sido tocado. Esto rinde que estos eran hombres temerosos de Dios, temerosos de pecado, en cuyo corazón Dios le había dado ese temor divino. Y fue este temor de Dios que tocó sus corazones, que honraron al rey ungido por la palabra de Dios. Primeramente vemos que tenía que tener la unción física de aceite ser derramado sobre él, pero también tenía que ser ungido por Dios mismo, por su palabra. Y aquí hallamos que todos los factores estaban presentes en la unción del rey Saúl. Pero, como siempre, no vamos a poder hacer que todo Israel reconozca el líder del pueblo de Israel cuando la mayoría lo aceptan. Hombres inescrupulosos, en contraste a hombres temerosos de Dios del versículo 26, son hombres que lo siguieron. Y en sí, ¿qué fue lo que estaban diciendo estos hombres inescrupulosos? ¿Cómo va a salvar este a nosotros? ¿Cómo nos va a ayudar a nosotros este que lo han ungido como rey? Aquí viene la duda. ¿Cómo va a salvar? ¿Cómo va a ayudar? Es aquí desde el tribu más joven, Benjamín, y de la familia más pequeña. ¿Cómo va a ser este que nos va a salvar? Con el fin de ser rey, a luchar guerra contra nuestros adversarios. Tiene que venir de una tribu fuerte y que así nosotros podemos apoyarlo. Y no era de una tribu fuerte.
era de una tribu, lo más pequeño que había entre las 12 tribus. Y no le trajeron regalo. Normalmente, cuando a alguien le es dado una posición de honor como este, es costumbre que se le den regalo al rey. Eso es para el beneficio del pueblo. Como es una costumbre entre todas las coronaciones de los reyes, aun los reyes secular. Y esto no cambia con el rey de Israel. Y es por eso que él guardó paz. Él no dijo nada, él no se alteró de la reacción de estos malvados, sino más bien, como dice el pasaje, que él explicó que él estaba callado, no habló, no abrió su boca contra ellos en indiferencias. Y esto explica cómo uno muchas veces pretenden hacer sordo ante de las reacciones negativas. Muchas veces uno se calla para no responder y ofender y traer lo que es juicio sobre estas personas. El rey Saúl podía haber declarado a esta gente como enemigos de él o echarlo afuera o aún traerlo a la sentencia de muerte. Sin embargo, no hizo eso. Se cayó la boca. Esperó más tarde, que eso lo vamos a ver, más tarde a ver cuál iba a ser su reacción ante su reino. Y como vamos a hacer la lectura del capítulo 11, vas a ver algo interesante que ocurre como resultado de esto. El rey Saúl, en todo su sentido, era el ungido de Dios, era el Mashiach de Israel de su tiempo. Y es por eso que tenemos que mirar muy de acerca el protocolo que fue usado por Shmuel para ungirlo sobre toda la casa, todas las tribus de Israel, porque así también será con el Mashiach que ha de venir al pueblo de Israel, que aún no ha llegado, No sea que ustedes piensan que fue Chucho o que fue el Revi, no han logrado el objetivo de calificarse como potenciales Mesías, cuanto más como Mesías. Por favor, estudiemos cuidadosamente esto de la unción del rey Saúl para que podamos entender claramente que ni se acerca a todos los anteriores de nuestra vida judía o de nuestra historia judía, que ninguno de ellos han logrado lo que logró Shaul. Y Shaul no quería hacerlo. Ese se escondió, humildemente escondiéndose de la responsabilidad de ser rey entre los gabajes de las vasijas santas en el templo o en la Mishkan. Piensa el sentido de carga y obligación que se sentía Shaul. No quería hacerlo. Sin embargo, Dios lo hizo porque Dios lo escogió, porque el pueblo lo pidió y Dios escogió un hombre alto, precioso, carisma, lo que es nada en comparación. Y aquí aprendemos muchas grandes lecciones. Continúa con nosotros en estas series de el libro de Shmuel, capítulo 10, ya finalizamos. En el próximo video vamos a ver la lectura del capítulo 8. Shalom, shalom.